Gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. En esta hora maravillosa damos honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da nuevamente de estar juntos. Este es el canal del Pastor Danilo. Gloria a Dios, y hoy traemos una palabra maravillosa para todos ustedes. Bienvenidos sean todos y quédense aquí con nosotros, tomen su Biblia, porque hoy vamos a tocar un tema muy interesante para todos los hijos de Dios. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos de lo que es la guerra espiritual. Alabado sea el Señor, bendito el nombre de Dios. ¿Qué es guerra, diríamos? Para empezar, ¿qué es una guerra? ¿Qué es la guerra? Una guerra en sí es un conflicto estratégico, táctico, armado, entre dos o más partes, con el propósito de ejercer dominio de acuerdo a sus intereses, ¿verdad? Así de fácil. Así es. Ahora, ¿qué es guerra espiritual? ¿Qué es guerra espiritual? Diríamos entonces, es el conflicto estratégico, táctico y armado que libra todo creyente fortalecido y amparado por Dios contra el diablo y sus demonios. Alabanzas al Dios que vive. Contra enfermedades, contra problemas financieros, diríamos contra tentaciones de pecado, contra cualquier pecado en general, contra cualquier oposición en general. Alabado sea Dios. Precisamente esto es algo muy complejo. La guerra espiritual, la potencia de los enemigos, del diablo y sus demonios, no es una cosa cualquiera, que para eso necesitamos estar muy bien entendidos en todas estas cosas, ¿verdad? Hay algo que debemos entenderlo de la mejor manera, ¿verdad? Para no cometer un error. Podemos incluso sobreenfatizar esto o pudiéramos subestimarlo, y cualquiera de los dos extremos no nos convienen a nosotros como guerreros, como soldados, como defensores de la causa de Jesucristo. Algunos culpan incluso de cada pecado al diablo, de cada conflicto están culpando a los demonios, de cada problema están culpando a los demonios, que lógicamente pues si ellos están por ahí pues necesitan ser expulsados. Ellos están ahí porque alguien les permite. ¿Cómo es posible que alguien que tenga autoridad de echarlos fuera va a ser exactamente quien les permite estar ahí? Pero así sucede, diríamos lamentablemente, ¿verdad? Mucha gente ignora completamente la realidad espiritual y el hecho de que la Biblia nos enseña que nuestras batallas son contra poderes espirituales. Oiga, no es cualquier cosa el enemigo. Hoy vamos a conocer bastante de esto. Pero la clave, tiene que haber una clave para esto. Para el éxito en la guerra espiritual es encontrar el balance bíblico, es encontrar este equilibrio en la Biblia, bíblicamente hablando. Varias veces Jesús expulsó demonios de la gente, muchas veces, ¿verdad? Pero algunas veces sanó también, sin mencionar lo demoníaco, sin mencionar nada de lo demoníaco, ¿verdad? El apóstol Pablo, por ejemplo, enseñó a los cristianos a librar batalla contra el pecado. Gloria al Señor, que ellos mismos, aleluya, que ellos mismos tenían que enfrentar, que entender cómo era esto. Y para eso, bueno, el libro de Romanos, en el capítulo 6, nos habla de esto, ¿verdad? Y les enseñó, él mostró cómo y enseñó cómo librar batallas en contra del maligno. En Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, la palabra nos indica cómo es que el enemigo está armado y contra qué cosas peleamos, ¿verdad? Si nos vamos exactamente, siempre en el capítulo 6 de Efesios, en el versículo 10 al 12, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo,
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios mío, diríamos. Esto es como para asombrarse. Si todas estas formas en que el demonio aparece o se identifica, es porque son niveles de poderes. O sea, está tan bien organizado el enemigo, y nosotros cómo peleamos, y ni siquiera entendemos esto, ni siquiera queremos creer esto. El diablo, por eso casi siempre él gana, porque nosotros ni siquiera entendemos ni quisiéramos entender. Aparentemente un tema como este no es muy atractivo para la gente, no es atractivo, ¿verdad? Pero mire usted, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales, demás, todo esto es algo tremendo. Usted y yo no podemos luchar contra esto. Este pasaje nos enseña algunas verdades, ¿verdad? Que yo quisiera mencionar 3 de ellas. En primer lugar, solo podemos estar fuertes en el poder del Señor. En segundo lugar, es la armadura de Dios la que nos protege. Y en tercer lugar, nuestra batalla es contra fuerzas espirituales de maldad aquí en el mundo. Nosotros no debemos de enojarnos con otro hermano. Nosotros no tenemos que estar peleando con los hermanos, mucho menos enojarnos. Por eso cualquier defecto de carácter, egoísmo, envidia, lujuria, todo eso, codicia, que va contra nuestros hermanos, tiene que ser pecado, porque el enemigo no es el hermano. Tu hermano puede ser usado por el diablo para hacerte daño a ti, pero él no es el enemigo, sino el que se metió en él. Aleluya. Gloria a Dios. Un poderoso ejemplo que tenemos aquí para ver que luchamos con la fuerza de Dios y no con la de nosotros es lo del arcángel Miguel, por ejemplo. Miguel dice en Judas, versículo 9, él era el ángel más poderoso que existe en el cielo. Actualmente, dije yo era, pero es actualmente, ¿verdad? Es el más poderoso de todos los ángeles de Dios. Y él no respondió en su propio poder cuando le tocó luchar con el diablo. No, sino dijo: el Señor te reprenda. Que el Señor te reprenda. Apocalipsis capítulo 12, el versículo 7 y 8 dice que al final de los tiempos Miguel derrotará a Satanás, y aún así, cuando se presentó su conflicto, Miguel reprendió al diablo en el nombre y en la autoridad de Dios, no en la suya propia. Es solo a través de nuestra relación con Jesucristo, con Dios, que nosotros como cristianos tenemos la autoridad sobre Satanás y sobre sus demonios. Es solo en el nombre de Jesús que nuestra reprensión tiene algún poder. Amén. Gloria al Señor. Efesios 6, versículo 13 al 18 nos da una descripción de lo que es la armadura espiritual que Dios nos da a usted y a mí. Amén. Hay una armadura. Cuando hablamos de armadura nos imaginamos algo que nos protege, ¿verdad? Algo que protege el cuerpo, pero en términos espirituales vamos a hablar ahorita. Solamente vamos a usar comparaciones. Dice la palabra que debemos estar firmes con el cinturón de la verdad. Amén. Con la coraza de justicia, dice. Con el evangelio de la paz. Con el escudo de la fe. El yelmo de la salvación. Habla del yelmo de la salvación. Y de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y habla, dice, orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu. ¿Qué es lo que estas piezas de la armadura de Dios o de la armadura espiritual representan para nosotros en la guerra espiritual? Debemos hablar de la verdad. Debemos hablar con la verdad. Debemos hablar no verdades, sino ser veraces en todo. Desde luego hablar también verdad, pero que sea algo que nosotros llevamos a la práctica permanentemente, porque solo así vamos a desmentir al diablo, porque el diablo es el padre de la mentira. Hablemos verdad, hagamos verdad contra las mentiras de Satanás. Debemos descansar en el hecho de que somos declarados justos por el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros.
Debemos proclamar el evangelio, debemos vivir evangelizando permanentemente, sin importar cuánta resistencia recibamos. No importa, no debemos vacilar en nuestra fe. Gloria a Dios. No importa cuán fuertemente seamos atacados, nuestra defensa principal es la seguridad de que tenemos nuestra salvación y el hecho de que las fuerzas espirituales no pueden quitárnosla. Definitivamente, la salvación dada por Dios, el diablo no la puede quitar. Gloria a Dios. El único que la puede descuidar es usted o yo, pero el diablo nunca la puede quitar. Nuestra arma ofensiva está en la palabra de Dios y no en nuestras opiniones, claro. Algo que tiene que ir bajo la luz bíblica. Eso es lo que tiene poder contra el enemigo. No son nuestros sentimientos, no es lo que yo siento, no es lo que yo creo, no es lo que yo quiero, lo que yo opino, nada de eso. Definitivamente no. Hay que seguir el ejemplo de Jesús en reconocer que algunas victorias espirituales son posibles solamente a través de la oración pertinaz, la oración determinada, una oración entregada con clamor, con lamento, con llanto delante de Dios. Jesús es nuestro ejemplo para la guerra espiritual. Amén. Observemos cómo Jesús manejó, por ejemplo, los ataques directos del diablo. La Biblia dice en el libro de Mateo: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Entonces dice la Biblia, el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles enviará para que a tu caída no tropieces tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Aquí me da como risa a mí, porque mire que nada más quería el diablo que Jesús lo adorara. Él quiere que tú lo adores, que todo el mundo lo adore, como si es digno de adoración. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles, aleluya, y le servían. Esto está en Mateo 4, versículo del 1 al 11. La mejor manera de combatir a Satanás es la manera que Jesús nos mostró. Amén. Y que fue cuando la escritura, citando la escritura, él no habló palabras de él, sino palabras que estaban escritas en la palabra de Dios. Si usted se fija, las 3 respuestas que le dio el diablo, o que le dio Jesús al diablo, son palabras bíblicas. Y le voy a decir esto también: aún las ofertas de Satanás también son bíblicas. Ojo con esto. Alguien puede venirte con una palabra bíblica, y si tú no tienes discernimiento espiritual, si tú no eres una mujer, un hombre de oración, un hombre entregado a Dios, un hombre motivado en este ambiente, oye, pues sí, podrías caer en un engaño por descuido. Allá no sería porque el diablo sea malo, pues ya vemos que es malo, sino por tu descuido. Por eso tú no tienes que descuidar la oración, tú no tienes que descuidar tu armonía, tu comunión con Dios, es la que te va a permitir tener ese discernimiento espiritual, que Dios esté adentro de ti, que Dios permanezca dentro de tu vida, dentro de tu corazón, operando a través de tu vida. El diablo ni te se va a acercar. Eso es lo que pasa, porque el diablo es cobarde, él sabe
Él no le gusta batallar. Él sabe dónde está fácil. Él sabe dónde está fácil. Yo le digo una cosa. Aunque el diablo conoce bien la Biblia, pero al final él no la puede manejar porque él es muy perverso. Él es muy perverso. La palabra de Dios viviente, la palabra del Dios viviente, del Dios todopoderoso, es el mejor ejemplo de cómo comprometerse o cómo vivir una vida espiritual, una guerra espiritual favorable. Ahora, si la palabra no está bien usada, si la palabra que tenemos no está a la manera de Dios usada, podemos tener problemas. Hay un ejemplo en la Biblia, el caso de los hijos de Seba. Eran 7 hijos, ¿verdad? Y la Biblia solo dice: pero algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús en contra de los que tenían espíritus malos, diciendo, y decían ellos: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Así decían ellos. Habían 7 hijos de un tal Seba, dice la palabra, que era judío y era jefe de los sacerdotes, que ellos eran los que hacían esto. Gloria a Dios. Pero respondiendo el espíritu malo cuando ellos hacían esto, en cierta ocasión, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Eso dijo el espíritu malo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Por qué? Porque ellos hablaban una palabra que no vivían. Ellos no llevaban a la práctica el evangelio de Jesús. Ellos no eran cristianos determinados. Eran gente que andaban como imitando a otros. Ojo, yo conozco varios que les da por andar imitando y andar queriendo echar de fuera demonios. Otros andan ahí como queriendo profetizar y todo eso. Eso es muy peligroso, mi amado. Eso es muy peligroso. Mire lo que le pasó a estos hombres. 7 varones, hijos de un jefe de sacerdotes en ese tiempo, los hijos de Seba. Cuando les dijo el demonio mismo: a Jesús conozco, a Pablo también, pero ustedes ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, dice la Biblia. Pudo más que ellos, de tal manera que ellos huyeron de aquella casa desnudos, dice la Biblia, y heridos. Desnudos y heridos. Hechos capítulo 19, versículo del 13 al 16. Ahí está este pasaje bíblico. ¿Cuál fue el problema de ellos? ¿Cuál fue el problema? Los 7 hijos de Seba estaban usando el nombre de Jesús, y eso no es suficiente. Que tú digas en el nombre de Dios, que tú digas Dios me va a ayudar, eso no es suficiente si tú no estás viviendo la palabra. Como aquel que comenzó el trabajo y dijo: vamos a empezar a trabajar en el nombre del Señor, pero con un cigarro en la boca o hablando palabras fuera de orden. Entonces eso no funciona, no funciona. Los 7 hijos de Seba no tenían una relación permanente con Jesús, por lo tanto sus palabras eran carentes de cualquier poder o autoridad. Los 7 hijos que estaban basándose ellos más bien en una especie de metodología. Ellos veían lo que hacía Pablo y ellos creían que solo era de decir, que solo era de hacer. Hay mucha gente que así anda, que creen que solo es de pensar, que solo es de hacer. Y no, amados, se necesita que resida el poder de Dios en tu vida. Alabado sea el Señor. Ellos no se basaban en Jesús y no estaban empleando la palabra de Dios en su guerra espiritual, porque ellos no la conocían. En consecuencia, y si la conocían, pudiéramos decir, no la vivían, pues. Al final recibieron esa humillante golpiza. Aprendamos de su mal ejemplo, hermanos, y manejemos las batallas espirituales como lo describe la Biblia. En resumen, ¿cuáles son las claves para el éxito en la guerra espiritual? Yo diría, primero, que no nos apoyemos en nuestro propio poder, sino en el poder de Dios. No te apoyes en tu intelecto, en lo que tú crees saber, en lo que tú crees poder, no, que sea en el poder de Dios. No nos apoyemos en el poder de nosotros.
Debemos apoyarnos en el poder de Dios. Aleluya. Número 2, aprendamos en el nombre de Jesús y no en el nuestro. Reprendamos en el nombre de Jesús. Aprendamos, dije, no, es reprendamos. Reprendamos en el nombre de Jesús y no en el nuestro. Hay gente que queda, yo te reprendo, No, eso no es así. Usted no puede reprender a nadie. En el nombre de Jesús, que como dijo el arcángel Miguel, que el Señor te reprenda. No le dijo yo te reprendo. Él podía haberle dicho yo te reprendo. Es el ángel más poderoso que existe en el cielo todavía. Es el ángel con más poder, con más autoridad dada por Dios en el cielo. Él puede decir aún, yo te reprendo. Él podía haberlo dicho, pero no es así, es que no es así. Él dijo, el Señor te reprenda. Pero yo creo que usted ha escuchado mucha gente que dice, yo te reprendo, y hasta como con cólera ahí va. Como quien dice, yo soy el dueño de la autoridad y todo eso. Qué pecado tan grande, una usurpación al poder de Dios. Y número 3, protejámonos con toda la armadura de Dios. Quiero hablarle un cuarto más. Librar nuestras batallas con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y por último, debemos recordar que aunque libramos batalla contra Satanás y sus demonios, no cada pecado ni cada problema, ¿verdad?, es un demonio que necesita ser reprendido. No siempre estamos llenos de demonios. No siempre estamos estamos mal por los demonios, no siempre. Hay veces que necesitamos una palabra de ánimo y esa alivia todo el mal. Y hay tantas cosas. La ayuda psicológica es buena, es necesaria incluso, pero hay que saber identificar el caso. Ahí es donde usted necesita discernimiento espiritual. Sí, la Biblia dice en Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aleluya. Por medio de aquel que nos amó. Gloria al Señor. El Señor nos amó, nos limpió con su sangre. Sí, somos más que vencedores en aquel que nos amó. Gloria a Dios. Qué bueno es saber que Dios nos amó, ¿verdad? Yo quiero orar por ustedes en esta hora. De guerra espiritual pudiéramos hablar mucho más. Yo voy a seguir predicando de este tema. Pero básicamente esto es lo más importante. O sea, lo que pudiéramos llamar lo más práctico. ¿Sí? Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, muchas gracias por estar con nosotros, por ayudarnos, por iluminarnos. Gracias por entender lo que es la guerra espiritual. Ayúdanos a seguir adelante cada día. Ayúdanos a entender que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Ayúdanos a entender que el diablo y sus demonios están sumamente organizados. Están muy bien compactos. Están muy bien puestos de acuerdo. Y por eso ellos saben luchar. Dios mío, si más bien tu iglesia, más bien los creyentes, estamos desorganizados, estamos en desacuerdo. Señor, ayúdanos, por favor, para que allá en la casa, allá en el hogar, allí donde en cada ambiente donde nos desenvolvemos, en el centro de trabajo, en el centro de negocio, allí, Dios mío, allí en la sociedad, en ese grupo social, podamos estar de acuerdo entendiendo, Dios mío, qué cosa es esta, qué es la guerra espiritual. Ayúdanos a usar los recursos que tú nos has dado, Dios mío, para vencer siempre, en todo momento. Gracias, en el nombre de Jesús. Oh sí, Señor, gracias. Qué bueno es darle gracias a Dios. Yo le aseguro que lo de la guerra espiritual es una cosa, hermano, que usted no puede prescindir de ella. Por eso necesita nutrirse de la palabra.
porque es a través de la palabra que vamos a vencer al enemigo, bien aplicada y bien vivida. Necesita usted dedicarse mucho al evangelismo, dedicarse mucho a ser un buen cristiano. Se trata de que un mal cristiano no puede pelear con el diablo. Otra cosa, hay gente que cree que con solo que venga el pastor a orar ya está todo arreglado. Yo te voy a decir una cosa: llama al pastor cada vez que lo necesitas. Eso es necesario, es sabio. Pero lo que Dios quiere es la oración tuya. Lo que Dios quiere es tu humillación, es la rendición tuya, es que tú le des el corazón, es que tú te comprometas con Él. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Más que otra cosa, eso es lo que Dios quiere. Si tú lo haces, Dios te empodera inmediatamente. Y el mismo diablo va a saber, y ya no muy fácil se va a acercar a molestarte. Ya no muy fácil va a tocar tus hijos, tu familia. ¿Por qué? Porque hay una promesa. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Cuando tú te decides, tú que eres cabeza de hogar o como miembro de esa familia, declara lo que hizo Josué: yo y mi casa, yo y mi familia, yo y los míos vamos a seguir a Dios. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí me quedo con este video, con esta audición. Yo quiero decirle a usted: suscríbase a este canal. Este no es el canal del pastor Danilo. Yo lo digo así por una identificación, pero de hecho este es un canal de Dios, porque aquí hablamos palabra de Dios, aquí edificamos las almas. Aquí no usamos esto para otra cosa más que para bendición de las vidas. Así que apoya este canal. Queremos llegar a los 1000 suscriptores. Queremos llegar ahí y ver qué más tiene Dios, porque esto no es el plan mío, sino el plan del Señor. Desde luego, si tú lo apoyas, Dios estará contigo también. Dios bendiga a todas esas personas que nos apoyan, ¿verdad? Hay muchas hermanas mujeres que tienen su propio canal y nos están apoyando. Yurita, Dios te bendiga. La salvadoreña. Dios bendiga. La Vega. Dios bendiga a tantas personas, ¿verdad? Que no las voy a mencionar todas, pero son muchas, ¿verdad? Que nos apoyan. Igualmente muchos varones, hasta fuera de nuestro entorno del español, personas que hablan en otro idioma también están con nosotros. Y varios hermanos en Cristo que también se están levantando ahí con su canal. Eso es hermoso, que personas que predican la palabra de Dios estemos involucrándonos en estos medios. Amén. Estamos llegando a todo el mundo, porque el evangelio tiene que ser predicado a todo el mundo. Yo sé que es un esfuerzo, de repente personas que pasamos muy ocupadas tenemos que hacer esto, pero que al final Dios sabe lo que hace. Ok, les dejo. Dios les bendiga, les deseo éxito y busquemos al Señor Jesucristo cada vez más. Hay una iglesia cerca de ti, búscala.